Corte informativo. Recuerden que desde este momento queda prohibido salir de sus domicilios, así que tienen que estar en un confinamiento permanente. El motivo es que está prohibido la interacción en espacios públicos, como parques, cines, museos, etc., así como la divulgación de cualquier tipo de información en cualquier medio de comunicación. Cualquier noticia que no apruebe el gobierno será censurada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Esperamos estén teniendo una bonita tarde, un bonito día, una bonita mañana, noche. una bonita madrugada, ¿por qué no? Exacto. Para aquellos que no pueden dormir. Estamos de regreso en un podcast nuevo. Los saluda mi amigo, compañero y amante Eddie Edgar. ¿Qué bolas? ¿Cómo están? También los saluda acá a mi lado izquierdo, porque está a mi lado izquierdo David. O Dave, como quieran. O Dave, como quieran. O como dijo Fer que me dijeras. Ah, sí, el culito. El culito sabrosón. Mi amigo Fer. Un saludo para el Fer. Si nos estás escuchando, un saludo. Y hola. Besos. ¿Te imaginas que nos pase eso en algún momento? ¿Qué? ¿Vivir en confinamiento? Vivir en confinamiento, no poder salir de tu casa. No, ya lo estamos. De hecho, ya lo estamos viviendo. Aunque muchos no se lo toman tan en serio, pero sí sería complicado ya que fuera una medida estricta del gobierno. No en un caso de virus, sino algo como... Algo más como una dictadura, podría decirse. Algo como una dictadura. Que no puedas salir de tu casa, no puedas mandar ningún tipo de información, no puedas comentar nada. Entonces, creo que sería difícil vivir una situación así. Y deja de eso, el tener que estar limitado en ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, en internet, las redes sociales, lo que sea. Y tener que soportar una censura de ese aspecto dentro de, pues sí, de tu ámbito personal, podría decirse. Y principalmente nosotros que estamos acostumbrados a compartir cosas, ¿no? O sea, compartir, no sé, memes o compartir información de YouTube. O sea, estamos muy bombardeados por las redes sociales en ese sentido de estar con información constante. Entonces, que en cualquier momento te lo quiten, pues sería complicado vivirlo. Y creo que sí generaría mucho caos en la sociedad. Sí, mucho caos, pero siento que también mucha represión, ¿no? Porque, bueno, al menos siento que el ser humano está acostumbrado a estar en una constante libertad, entre comillas, podría decirse. Y tener que lidiar con un encierro o con un alto, una prohibición de ese derecho, sí estaría muy, muy loco. Pero es que no sé hasta qué punto lo permitiríamos como sociedad, porque y cómo lo llevaría si fuera, en este caso hipotético, si fuera real, cómo lo llevaría el gobierno. O sea, a fuerzas tendría que haber represión física para mantener a todos en tu casa. Pero es que también se pierden, por ejemplo, las opciones de trabajar, pues no sé, si tienes algún puesto o cualquier tipo de actividades, pues no sé, la educación también. O sea, te imaginas que diga el gobierno, ok, no trabajen, nosotros le vamos a proporcionar todo, pero ¿de dónde va a salir ese dinero, no? O sea, creo que sí es una situación difícil, pero creo que lo más tangible que podríamos vivir en eso es, ok, salgan a trabajar, pero la información que van a estar recibiendo de redes sociales, de televisión, de radio, va a estar restringida a lo que nosotros digamos. Sí. Es como tú dices, muy, muy complicado el hecho de que haya un encierro total o una prohibición total de todos tus derechos, por así decirlo. Pero por ejemplo lo que me mencionas de tener que lidiar con cierta información estricta que nos ofrece nada más el puro gobierno, siento que sí es un poco, hasta cierto punto también es un poco como que improbable de pasar, porque que sí necesita mucho poder para poder realizar eso. Por ejemplo, tú me preguntabas de cómo se podría lograr, ¿no? Pues con poder militar, ese tipo de fuerzas un poco más fuertes para poder controlar a toda una nación o a todo un país. Sí está como que muy, muy loco que pase, ¿no? Pero por ejemplo la información siento que, bueno, en estos días o actualmente
ya no es tanta como hace unos años, obviamente, ¿no? Creo que hay muchísimo más flujo de información a través de, pues, de los canales que podemos ver a simple vista, como es la radio y la televisión, pero ahora más con el internet, ¿no? Con las redes sociales, todo eso. Hay demasiada información, siento que la información está tan saturada que hay incluso información que no es cierta, ¿no? Sí, bastante. Demasiada desinformación. Entonces, si además de eso tenemos esa desinformación, entonces ya no sabemos qué creer y qué no. Y es ahí donde viene el hecho de que si no sabemos qué creer, si no sabemos qué es cierto o qué es falso, ¿cómo podemos saber sobre la información que es verídica? ¿Cómo sabemos la verdad absoluta? Pues que tal cual no. Para saber una verdad absoluta está difícil, sí, porque pues tendremos que definir qué es la verdad. Pero no sé si tengas algún tipo de información, pero por ejemplo, creo que dentro del transcurso de la sociedad hemos visto mucho esta represión. Quizá no física, porque pues está difícil mantener a un grupo de personas encerradas, no sé, en sus casas sin hacer alguna actividad productiva. Y en este caso, pues productiva, si se va a impedir, no sé, que el gobierno lo impida, es difícil que se logre, ¿no? Pero la información sí se ha censurado mucho en el transcurso de la historia. No sé, libros, películas, canciones que ataquen directamente al sistema en el que se está viviendo. Lo podemos ver mucho. No sé, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se reprimían los libros. Hay un libro, se me fue el nombre, pero es muy fácil, solamente lo googlean en Google, que es un libro donde están todos los libros que en la Edad Media la Iglesia Católica prohibió en México. O sea, ahí solamente se aprobaban diferentes tipos de libros. Por ejemplo, podemos encontrar ahí libros de René Descartes que no estaban permitidos que la sociedad mexicana leyera en ese momento. Sí, o sea, entonces la información estaba limitada para solamente transportarse a un grupo de personas muy particular. O sea, por ejemplo, en ese entonces los que tenían mucho el control era la iglesia. Ellos decidían qué información sí era válida, qué información no era válida. Sí, por ejemplo, tú tocaste un tema, interesante en el hecho de el limitar, o qué es lo que limita eso, ese acceso a ese, por ejemplo, en este caso, los libros. Y mencionaste otra palabra como lo que es el control. ¿Qué es lo que controla eso, no? Y por ejemplo, hablando de dentro de la censura, podemos decir o tratar de definir lo que es la censura. Y básicamente la censura es un limitante o un controlador que apoya, en este caso, a personas con un interés particular a poder divulgar o reprimir cierta información. Y por ejemplo, no sé si sepas que la palabra censura viene del latín. Me imagino que sí, todas las palabras vienen del latín. No me dejas de terminar. Del latín censor, que es como, como un censo que se hace actualmente. Okay. Ajá. Pero en la antigua Roma era pues literal, el trabajo de los censores era verificar, ir a los domicilios, en ese caso, para saber con qué propiedades se contaban, cuántas personas, hacer un conteo como tal de todo. Okay. Y si no cumplían esos ciertos lineamientos, pues se le prohibían ciertas cosas a la que podían posiblemente tener acceso. Entonces de ahí nace esto que es censura, con el prefijo ura, que nos da a entender que es un trabajo de censor. Entonces, la censura como lo conocemos es literalmente eso, el darle una revisión, ya sea a una obra, a alguna pintura, lo que sea, una ley, como tú me dijiste, música, libros, darle una revisión estricta sobre el contenido de la misma y con base en eso poder decidir si se da a conocer al público tal cual, o se tienen que hacer unas modificaciones, o de plano nada. Pero entonces en este caso, ¿quién es el que limita esa censura? No sé si tenga la información o el dato de en la antigua Roma, quién eran los que decían qué información sí era válida, qué información no lo era. Sí, por ejemplo,
te comentaba que los censores, que es tal cual la definición de censura dentro del latín, los censores eran como un tipo de magistrado supremo, los cuales tomaban la decisión de, ¿sabes qué? Tú tienes tal propiedad, pero pues no cumple con las normas estrictas o con las normas que nosotros imponemos en ese momento. Entonces se te puede quitar o se te puede dejar, dependiendo cuál sea el caso. Ok. Pero entonces en ese caso, ¿qué era lo que censuraba? Me imagino en el ejemplo que nos pusiste eran los terrenos, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, los censores podían ver lo de las familias. Por ejemplo, si, no sé, un supuesto en la antigua Roma nada más se permitía tener 2 hijos y se tenía 3, entonces ahí también ya había una prohibición. Okay. O sea, se censuraba casi todo el tipo de aspecto de la vida de cada persona. Es por eso que habían muchos censores que tenían que estar en constante revisión a todas las personas que vivían dentro de esa sociedad. ¿Pero en qué se basaban para imponer esa censura? ¿O cuál era el propósito? O más bien, también, ¿qué pasaba si rompías esa norma o esa ley que estaban poniendo? Bueno, pues como tal, el qué pasaba no es como que una sola cosa. Digo, es variado dependiendo de la forma o el punto a tratar, el punto a tener una evaluación. Ajá. Pero por lo general, pues si se trataba de propiedades, pues y no cumplían con las normas que se tenían, pues se les quitaban, o un pago tenían un impuesto tenían que realizar, exacto. Y me preguntabas que quién ponía esas normas o quién controlaba o quién regulaba todo eso. Pues es que realmente era en ese momento el gobierno que existía en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, ¿no? El presidente lanzaba, o por ejemplo la Cámara de Diputados y Senadores lanzan una propuesta de reformas, ¿no? Y si se aceptan, pues ya se aplican dentro de todo el estado, ¿no? Sí. O del país. Más o menos era así dentro de la antigua Roma. De la antigua Roma, pues sí me imagino, porque creo que realmente hay muchos aspectos que se repiten dentro de las diferentes sociedades que se han dado, y uno de ellos es el gobierno. O sea, siempre hemos vivido, o sea, regido debajo de un gobierno, de un control que nos diga qué podemos hacer, qué no podemos hacer y hasta qué punto podemos llegar. De hecho, estaba viendo la otra vez un video, no me acuerdo quién era. O sea, era un video esos que pasan en Facebook, que dice que una sociedad solamente es buena si no necesita el gobierno, si no necesita alguien que le diga qué hacer. Por ejemplo, aquí en México, en el tema del COVID, a todos se nos tuvo que decir tienen que quedarse en casa y no tienen que salir, si no los contagios van a aumentar. Y pues mucha gente no, a pesar de que lo estaba diciendo, no lo hacía. O sea, se necesita en este caso aquí en México como que se esté obligando prácticamente a todas las personas a quedarse en sus casas. O sea, como si no fuéramos personas razonables que pongan en duda o que entiendan la implicación en este caso de su salud y las consecuencias que tiene el salir. Pero por ejemplo estaba leyendo de otro país, creo que era Irlanda, que prácticamente el gobierno dijo la recomendación es no salir de su casa, y la gente ya no salió. O sea, no impuso nada, no dijo, o sea, no cerró plazas, no obligó a nadie a cerrar. O sea, las tiendas cerraron porque como la gente entendió que se tenía que quedar dentro de su casa, pues ya no salió y las tiendas tuvieron que salir. Entonces es hasta ese punto de el razonamiento también y el sentido que tienen las personas para saber las consecuencias que tienen. O sea, en ese caso en México nos tuvieron que imponer algo para no salir. Sí. Híjole, sí es un tema un poco amplio en ese aspecto, porque ya incluye muchas cosas, como por ejemplo la cultura dentro de cada país, la educación de las personas y el cómo actuamos bajo una opresión, podría decirse. Sí varía dependiendo del lugar, dependiendo de la región, porque como tú dices, hay países en donde muchos agarran la onda luego, pero hay otros en donde realmente no. Y es gracias a eso, por cómo es la diversidad en el mundo, dentro de cómo reaccionamos y cómo afrontamos ciertas imposiciones, ¿no? En este caso de lo de la censura, por ejemplo,
No sé, yo siento que muchas veces las personas se sienten como que limitadas dentro de por la misma imposición, se sienten como limitadas en su libertad de expresión. No sé no sé qué opines sobre eso, mejor dicho. Es que tal cual siento que debe de haber una limitante. Creo que para todo es importante los límites y es importante también cuestionarnos hasta qué punto es válida nuestra libertad de expresar lo que queremos, de lo que sentimos. Creo que eso es súper importante, pero es ver hasta qué punto es recomendado hablar y hasta qué otro punto es ya no decir. O sea, ¿cuál es ese límite? ¿Cuál es esa barrera que dice, bueno, hasta aquí ya llegué con lo que estoy diciendo, ya no voy a pasar a decir otro comentario porque sé que va a afectar o va a tener consecuencias? Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿En algún punto de tu vida tú te has sentido censurado? Sí. ¿De algún tipo de...? Sí, en muchos lados, y pues podemos empezar desde nuestra casa. Ok. O sea, en la casa creo que es el principal. O sea, siempre en la casa o en el hogar se ve este tipo de censura, el no hablar de ciertos temas. Ok, pero censura en el aspecto de que no te puedes expresar libremente, por ejemplo. Pues sí, es que también pasa, por ejemplo, es muy común que quizá en las familias se cancele el tema del sexo. Ok. O sea, y es un tabú y no lo puedes decir. O sea, quizá tú tengas dudas y eso, pero te limitas a expresar tus dudas o expresar toda esta parte de la sexualidad por no Por el que dirán quizás, ¿no? Pues, y principalmente por la familia que dice, no, es que ese tema es tabú, ese tema está prohibido, pero prohibido ¿por qué, no? ¿O por quién? ¿O por quién? ¿Quién dice que es prohibido? Pero pues aquí, como te lo está diciendo una autoridad que es tu padre, lo reprimes. Y ya cuando vas a la calle, ya no lo haces así, ya no lo expresas, y cuando ves a alguien hablando de eso, también tratas de limitarlo porque ese tema es prohibido. Pero es algo que tú aprendiste. Lo aprendiste en tu casa. Y así se puede hablar de muchas cosas dentro de la casa donde nos podemos limitar, no sé, el expresar tus emociones. Por ejemplo, no sé, como hombres a veces nos impiden el hecho de llorar. Esa también vendría siendo una censura. O sea, tú como hombre no puedes llorar, no puedes expresar tus emociones, no puedes decirle te quiero a otro hombre. Entonces también es una censura, es una represión que tú estás teniendo. Entonces te digo, creo que el principal es la casa, también se puede ver en la escuela. En la escuela también, creo que, no sé si has visto esa comparación que hacen entre escuela y cárcel. Sí. O sea, prácticamente es lo mismo. O sea, la diferencia es que en la escuela puedes salir, ¿no? De cierto horario, pero el resultado es el mismo. Vas, te sientas, alguien te está diciendo qué hacer, qué aprender. Te dan un receso. Te dan un receso para que descanses y después ya te vas a tu casa. O sea, pero prácticamente es esa imposición de qué debes de aprender, qué debes de hacer, qué valores son apropiados, qué otros valores no. Entonces te limitas a un cuadrado. La otra vez vi un video sobre lo que tú me mencionaste dentro de la educación, ¿no? De que si tú comparas la educación actual con la educación de antes, es prácticamente lo mismo. No sí. ha cambiado en nada y te das cuenta que sigue sin funcionar, entre comillas, ¿no? Ajá. Porque también depende de la persona que pues se está educando, ¿no? Pero eso es un tema en el que realmente no hay una mejora. Sí, realmente, o sea, la manera en cómo se dan clases ha sido prácticamente igual desde que se inventó en la Edad Media las universidades y las escuelas. Prácticamente ha sido lo mismo. Tú vas, te sientas a un lugar y alguien te dice qué aprender y qué es lo que es correcto aprender. Pero tal cual, pues no ha habido un cambio significativo en la manera en cómo se dan clases. O sea, por ejemplo, ahorita estamos viendo ese rompimiento de la estructura que estamos acostumbrados de ir a un salón de clases a que nos expliquen algo con las clases virtuales, ¿no? Sí. Y muchas personas, he visto a mis amigos que se rompen porque no saben cómo llevar una clase en línea pues a gusto. Y tengo entendido que es mucho mejor la clase en línea porque trabajas a tu ritmo, trabajas pues, o sea, aprendes los temas pues conforme tú vayas queriendo, ¿no? O sea, quizá te den los temas que debes de aprender, pero pues tú puedes investigar de otras fuentes, no te quedas con solamente lo que te da el maestro o con el maestro.
Y por ejemplo, ahí entrando un poco en tema dentro del estudio, mencionaste sobre hablar de otras fuentes, o sea, estudiar sobre otras fuentes. Y es ahí donde entra también la desinformación. ¿Cómo sabes que esa otra fuente es lo correcto? Porque a lo mejor muchas veces nos ha pasado o nos pasó que, no sé, un profesor nos explicaba un tema, ¿no? Y no lo entendías. Si te ibas a otra fuente, lo buscabas, lo entendías mejor ahí. Y resulta que pues no era el mismo, ¿no? O no era el que quería el maestro. El profesor, sí. Entonces, ¿qué onda con esa desinformación? Porque, ok, a lo mejor sí existe, sí está la información que tú necesitas, pero la tienes que buscar muy, muy a fondo. O es que estamos como que muy expuestos a esa desinformación al no querer o el no poder buscar mucho a profundidad para conocer lo que te digo, lo que tú necesitas como tal. Y también mucho el estar conforme nosotros, ¿no? Al no querer buscar más allá y por ejemplo irnos a lo fácil, Wikipedia, ¿sabes qué? Copy paste y ya, ¿no? Eso también influye mucho y eso ya es como que más personal. Pero entonces ahí viene el cambio en el que tú decías, ¿no? Lo radical de tomar clases presenciales a clases virtuales. El hecho de que los maestros ya no te dan como tal un tema completo. A lo mejor el tema que te daban en una hora te lo están dando en media hora, pero súper resumido y súper al aire. Sí. Entonces, ok, sí hay muchas cosas como que están cambiando, pero es cuestión de adaptarse. Sí, obviamente este cambio pues es paulatino, porque siempre cuando un sistema va a caer, va a entrar en crisis, y creo que ahorita estamos viendo una crisis del sistema educativo muy cañón. Y eso que mencionas de que nos conformamos con lo primero que vemos o nos conformamos con el hecho de solamente irnos a Wikipedia, también está en el punto de que desde chicos en la escuela nos enseñan te tienes que aprender esto y ya no busques en otro lado. Solamente te quedas con esto y ya no busques. Entonces tú vas acostumbrándote a ese hábito de, ok, solamente lo primero que veo, lo copio y ya. Al final solamente... De creer todo lo que me digan, ¿no? Ajá, y sí, no crear un sentido crítico y no usar la razón para decir, bueno, esta información creo que sí me sirve, pero bueno, voy a buscar en otro lado. Exacto. Y ahí, ahorita estamos hablando de internet, pero hay muchas fuentes confiables para irnos a los libros, pero siento que en los libros es un poco más complicado buscar, y por eso muchos, pues no sé, jóvenes o las personas que están estudiando no se van a los libros, porque es más complicado ir, bueno, aquí hay un libro, ver si está realmente la información que necesitas. No, entonces otro libro. Y pues internet, pones las palabras y ya te sale un buen de información. El problema es que, como dices, hay mucha desinformación ahí y mucha información que no, pues ni siquiera es válida, que solamente alguien está anotando ahí y ya tú consideras que es válido. Por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Creo que cualquier persona puede entrar y modificarlo. Lo que quiera. O sea, lo que quiera, y pues una persona que no sabe eso lo va a creer. Sí. Entonces, también saber irnos a las fuentes, de dónde viene eso. Y creo que actualmente también es que siento que no es complicado irse a las fuentes, pero a veces falta ese criterio o ese poner en duda de, ok, esta fuente, no, esta información no es tan creíble como otras, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo del rayo láser del COVID, que dicen, lo vi en el Face, entonces su fuente directamente es el Face. El Exacto. Face, o sea, el Facebook, ¿no? El Face, porque así es de la gente. Pero sí es como esa fuente directa de muchas personas, y es de donde sacan la información. Y todavía peor, o sea, en ese tipo de información se da el punto de, si viene al principio, lo dijo un doctor, o sea, cualquier persona puede decir, ok, es que lo dijo un doctor que conocí y me dijo que era cierto lo del rayo láser. Sí, ya dan por hecho cosas, ¿no? Sí, ya se da por hecho ese punto, ya como lo viene de alguien superior que tiene el conocimiento entre teoría, ya le crees. Entonces también esta parte de que nosotros como sociedad estamos acostumbrados a que nos impongan la información que tenemos que aprender. O sea, y no generamos esta parte, como te digo, el razonamiento para entender qué información es válida y qué información no es válida. Eso sí pasa muchísimo en la actualidad. Pero bueno, te preguntaba que si en algún momento tú te habías sentido censurado, de cualquier tipo de censura dentro de tu vida. Me decías que sí. Sí.
Pero, por ejemplo, algo que al menos yo entendí, o que no sé, como que me preguntaba mucho el hecho de la libertad de expresión que nosotros tenemos, nos reprimen en algún punto de nuestra vida. Y hasta cierto punto podría decirse que no, porque al final de cuentas uno como persona es libre de pensar lo que quiera y es libre de decir lo que quiera a las personas que sean. Entonces, como tal, en esa comunicación, en ese diálogo que se tiene al momento de expresar tu libre pensamiento, no hay como tal una censura. No es que llegue el gobierno en ese preciso momento y te diga, ¿sabes qué? No digas eso, porque no te están censurando. Lo que pasa es que te genera cierta responsabilidad en lo que estás diciendo, y esa responsabilidad está enfocado hacia ciertas leyes que propone el gobierno. Y es más que nada en cuestiones en donde tú ya eres como una figura pública y te das a conocer, y das a conocer tu punto de vista. Es más que nada una responsabilidad el hacer eso, porque tienes que dar una información concreta, sin lo que te digo, sin caer en la desinformación, porque entonces ya llega una responsabilidad fijada en la ley del gobierno. Es ahí donde siento que ya entra un poco la censura. Es lo que pasa con los medios de comunicación, de que a lo mejor quieren transmitir cierta información, pero la transmiten, o sea, se enfocan nada más en transmitir lo concreto, pero su forma de expresarte dentro de, siento que ahí es donde censuran esa parte de la personalidad de cada individuo. No sé qué opines tú. Es que, por ejemplo, tal cual, los medios de comunicación tradicionales, yo pues no les creo realmente. O sea, siempre lo pongo en duda, y para mí no es una fuente, o sea, primera. O sea, no es como que diga, a ver qué dijo el noticiero de TV Azteca, ¿no? Porque siento que van muy de la mano, y creo que como sociedad estamos acostumbrados a que lo que nos dan en la tele viene directamente del gobierno. Ah, eso sí, claro. O sea, y se vio, creo que, por ejemplo, en el movimiento del 68, muchos periódicos, muchos noticieros, cuando fue lo de los estudiantes, pues prácticamente el gobierno dijo, tienen que decir esto, y fue lo que la gente creyó. Hubieron muchos muertos, muchos alumnos asesinados, pero se dio una cifra súper baja por lo mismo, o sea... Sí, pero por ejemplo, tú como persona, imagina que te están entrevistando. Sí. Tú te tienes que acatar las leyes que te imponga la televisora o el radio que te esté haciendo la entrevista. Tú te tienes que acatar realmente las normas que te digan. Ok, si yo voy a la televisora pero es que yo estoy aceptando. En el momento el momento que yo digo, ok, voy a ir a que me entrevisten o que me hagan pues cualquier tipo de reportaje, estoy aceptando las condiciones de qué puedo decir y qué no puedo decir. Entonces, aquí ya entra otra pregunta del ¿quiénes deciden qué se censura? Creo que aquí es el sistema en el cual estés desenvolviéndote. Por ejemplo, en la casa, pues van a ser siempre las figuras de autoridad que van a ser los padres. Los padres. En la escuela, pues los profesores. No sé, en la televisión, pues quizás no los que conducen, sino los que son dueños. Los dueños, ajá. De la televisora, en todo ese caso. Entonces va a depender de qué círculo te estés desenvolviendo, y siempre va a ser impuesta por una autoridad más alta. Sí, ya sea un gobierno, organización, lo que sea, siempre van a tener como que intereses particulares en el cual te tienes que mantener. Pero, por ejemplo, tú puedes estar vas a la televisora, pero puedes decidir no irte. Por ejemplo, aquí me recuerdo mucho el caso de Sócrates. No sé si sabías que él murió defendiendo sus ideas. Sí, algo más o menos sé. A ver, cuéntame un poquito más. Por ejemplo, él decían que bueno, en ese entonces se decía que Sócrates estaba imponiendo a los jóvenes su manera de pensar. Pero lo que él estaba haciendo, Sócrates, era decirle a los jóvenes que pensaran por ellos mismos, que no le hicieran caso a lo que el gobierno estaba diciendo. Sí. Entonces, lo leí en ese libro que está ahí, mira. No lo veo. Bueno, entonces el gobierno condenó a Sócrates y les dijo que se podía retractar de lo que dijo. Y no lo hizo. Él prefirió tomar cicuta
Pero él decidió, en lugar de pues cancelar o decir que lo que estaba diciendo pues no era válido, porque él sabía y él estaba tan creyente de lo que creía, de lo que pensaba, que murió por sus ideas, defendiendo sus ideas. Creo que aquí se me hace un acto muy heroico, por así decirlo, porque estás defendiendo lo que tú eres. Sí, sí, sí. Entonces, el hecho, si él hubiera aceptado lo que el gobierno le estaba diciendo y se hubiera dicho que todo lo que dijo fue falso, pues pierde credibilidad entre sus seguidores, y pues aquí agarró más fuerza, ¿no? Y uno de ellos es Platón, que tiene un buen de libros y hace mucha referencia a Sócrates. A pesar de que Sócrates no escribió un libro, está pasando a la historia por este valor que tuvo de morir por sus ideas, y que no se dejó guiar por lo que estaban diciendo el gobierno. Y aquí también tocas otro punto importante, en el hecho de que gracias a eso, a que mantuvo sus ideales como tal fijos, es que ahora se conoce de él, ¿no? Es como ahora se sabe sobre él, y es donde se le atribuyen muchas cosas o muchas obras que él dejó, ¿no? Incluso discípulos, como lo decías, ¿no? Platón y otros más filósofos. Y es ahí donde también entra lo que es dentro del derecho de autor, que también influye un poco la censura. Como a lo mejor a veces toman ciertas cosas de autores o de personajes que fueron y lo distorsionan todo. Sí, una interpretación pues diferente. Pero por ejemplo, aquí el derecho de autor de Sócrates, o sea, decir alguna de sus frases, o no sé, de alguien que fue de hace muchos años. Es como si tú dijeras alguna frase de Sócrates y ya te están cobrando. Ya me están cobrando, ¿saben qué? Se cancela este podcast porque dijo una frase de Sócrates. O sea, rayos. O sea, ¿en qué punto llega el hecho de compartir información? O sea, por ejemplo, yo tengo un libro y digo, ¿sabes qué? Tengo este libro, pero te lo quiero compartir a ti. Ok. Pero que digan, ¿sabes qué? No puedes por los derechos de autor. Pero pues eso también le conviene al autor, ¿no? Exacto. Porque está diciendo, es que me está gustando su libro a tal punto que yo quiero compartirlo con los demás. Entonces, ¿por qué me voy a limitar para recomendarlo, ¿no? Ok, en ese aspecto lo entiendo, pero ahora intenta ponerte un poco más del lado del autor. Uno como autor, no sé, imagínate algún músico que se esforzó mucho en hacer la melodía, se esforzó mucho en hacer la letra, se esforzó mucho en crear las patentes para que se pudiera distribuir. Todo el trabajo, el proceso que conllevó llevar a la obra como tal ya completa, todo ese esfuerzo, y que lo están descargando, que no se le retribuya, en este caso monetariamente, sí se siente. Sí, porque tal cual, por ejemplo, un músico vive de eso, un autor vive de escribir libros. Y el hecho de que tú estés bajando el PDF, descargando el PDF, o descargando la canción, o descargando, no sé, una película, pues tal cual le trae consecuencias negativas, pues, pero de manera económica a los autores, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso sí no puedo discutir que pues se le tiene que atribuir algo hacia el autor, porque de eso vive. O sea, su trabajo tal cual es eso. Pero, por ejemplo, ahorita ya tomando un poco la parte también de la que se quiere imponer aquí en México, de no poder, por ejemplo, reparar tu computadora por esta ley que se está dando. O sea, yo hace 2 semanas le cambié el disco duro a la computadora de mi hermana. Chale, a la cárcel. Y ahora ya es delito. O sea, tengo que pagar millones de dólares, no sé cuánto era, pero mucho dinero, porque cambié el disco duro de la computadora. O sea, si yo es un conocimiento que tengo, lo puedo hacer y no necesito un agente externo, solamente el disco duro, ¿por qué no hacerlo? Ok, una pregunta. ¿Leíste un poco sobre la ley que quieren aprobar? Sí, o sea, tal cual, tampoco no es como que sepa todo. Ok, no, bueno, yo lo pregunto porque, por ejemplo, eso de que estés infringiendo la ley solamente por meterle mano a tu computadora. Ok,
Pero por ejemplo, yo vi mucho en Facebook memes sobre eso, ¿no? De que, sí. de que, ¿por qué estás aquí en la cárcel, no? Es que le cambié la RAM a mi, o sea, descargué RAM de la Google Play. El cómo toman, otra vez lo que te digo, la desinformación, ¿no? Cómo toman la desinformación, la vuelven meme. Y gracias a ese meme es porque las personas ven y dicen, es que me van a meter a la cárcel, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque le cambié a mi computadora. La actualicé. Uh-huh. Pero en sí, lo que la ley está estipulando es que está prohibido que personas externas al usuario de la computadora le metan mano a un equipo que no es suyo sin la autorización del dueño. Okay. Es a eso a lo que se refiere con lo de modificar o reparación. Sí. Igual los centros de reparación de equipos no pueden hacerlo si no están afiliados a una ley, a una ley que el gobierno respalde. Si lo están haciendo por debajo de la mesa, ahí es cuando comienza a ser un delito. Ok, pero por ejemplo, aquí es muy común ir a las plazas y que veas a una persona que está reparando celulares o que estés reparando computadoras. ¿Qué ley o cuál es el propósito de poner esta ley? Sí, bueno, como tal no hay una ley que te diga en estos establecimientos, ¿no? No hay una ley que te diga, ¿sabes qué? Tienes que a fuerzas formar, tener como base estos lineamientos, ¿no? Ajá. Pero es que esta ley va más enfocada al cliente que al que te hace el trabajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú vas a un lugar a reparar tu equipo, es bajo tu... Pues sí, ¿cómo se dice? Tú puedes. Bajo tu propio riesgo, ¿no? Sí. Porque tú puedes optar por ir por un distribuidor autorizado a que te lo reparen tu equipo, todo bien bajo las leyes, a ir a un lugar, un establecimiento que no cumple ninguna ley, ninguna norma, te lo repare con el riesgo de que no quede y de que a lo mejor arruine tu equipo, ¿no? Entonces, en este caso, si tú quieres meter una demanda, no se va a poder. No, sí, pero por ejemplo, eso ya de antemano creo que muchos lo sabemos. O sea, si tú vas a reparar tu celular o tú mismo lo abres porque según puedes repararlo y lo descompones, pues ya sabes que es tu riesgo. La empresa, cuando tú ya quieres llevarlo a un sitio autorizado, te dice, ¿sabes qué? Aquí ya se le metió mano y se le perdió la garantía. Por ejemplo, cuando estaba trabajando reparando celulares, hubo un tiempo que yo reparaba celulares por los que no sabían. Entonces, yo agarraba el celular, lo abría y tiene varios sensores, por ejemplo, de agua, y te dice, este teléfono se mojó, va fuera de garantía, no se repara. O ves los golpes, analizas los golpes y dices, este teléfono ya está golpeado, fue golpeado, se cayó, se va fuera de garantía. Entonces también tú como propietario estás consciente de que si le haces algo al teléfono, por ejemplo si lo avientas y vas a que te lo reparen, pues no te lo va a reparar. Ok. Entonces tendrías que ir con nuestros centros, pues quizá un poco, pues en este caso ya serían ilegales o que no estén autorizados por el gobierno a que te lo reparen. Sí, bueno, pero a lo que se enfoca más esta ley, que están, no sé si ya la aceptaron. No, apenas estaba en aprobación. Uh-huh. Bueno, esta ley lo que dice o lo que estipula es más que nada el que este tipo de centros, como tú le dices, que no son, por ejemplo, clandestinos, uh-huh, quedan prohibidos. Y es ahí donde empieza como que la duda de las personas, ¿no? El hecho de que, ay, no manches, ¿cómo van a cancelar todas las distribuidoras clandestinas que están en todo el país, ¿no? O sea, hasta cierto punto tú lo piensas y es un poco imposible, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el internet? Con las descargas, sí, de clandestinas y todo, de canciones, películas, que bajas, películas, todo eso. Han dicho muchas veces que van a poner ciertas cláusulas para reprimir a todos los que lo bajen así, pero pues no ha pasado nada, ¿no? Tú sigues bajando tus canciones pirata, tú sigues bajando tus películas pirata y pues ahí están, ¿no? Sí. De hecho, también dentro de esta misma ley hay un apartado en donde mencionan eso sobre lo de las redes sociales, que muchos pensaron, no, es que ya nos van a empezar a cobrar Facebook, ya nos van a empezar a cobrar Instagram, ya nos van a empezar a cobrar ¿A poco de YouTube? Eso? Sí, yo también leí muchos comentarios que decían eso. Y pues como tal, no. Lo que intentan hacer es tener un poco de organización dentro de lo que es lo que se distribuye en internet.
En este caso, háblense de páginas. Por ejemplo, yo he visto muchas páginas que transmiten películas en directo, ¿no? Ok. Que ganan dinero gracias a esas transmisiones. Entonces ahí es donde están infringiendo el derecho de autor, porque están transmitiendo películas que no son suyas y están ganando dinero de eso. Es más que nada enfocado a eso, no tanto de que te van a cobrar, sino que les van a cobrar a todos los que hagan ese tipo de transmisiones, que estén ganando dinero con propiedad que no son suyas. Pero por ejemplo, aquí nosotros estamos haciendo este podcast y ponemos una canción. Obviamente sabemos que lo van a prohibir y que se va, o sea, si los llegamos a subir con una canción, pues no se va a subir. O sea, principalmente no se va a subir porque va a detectar la canción y lo va a cancelar. Pero si le estamos dando promoción, por ejemplo en YouTube, no sé si hay muchos canales que hacen reviews, que hacen análisis de canciones y todo eso. Entonces, tú estás hablando bien de la canción, quizás sí estés ganando dinero, pero porque la estás analizando, la estás recomendando, ¿no? Y pones un fragmento de la canción y prácticamente pues ya te van a quitar esas ganancias, porque tú no tienes los derechos de ese fragmento de esa canción. Pero tu trabajo tal cual no es ganar dinero con reproducir la canción, sino analizarlo, no sé, analizar una película y ese tipo de cosas. A lo mejor sí, por ejemplo, concuerdo mucho en la idea de que el autor pues debe estar agradecido porque están dando difusión a su contenido, ¿no? Pero por ejemplo, siento que YouTube en este caso hablando de YouTube, siento como que se evita muchos problemas con todos los autores y aplica un algoritmo para cancelar las canciones o cualquier contenido con derecho de autor. Sí. O sea, se evita cualquier tipo de controversia de que es que, por ejemplo, hay autores que a lo mejor aceptan, ¿no? Dicen, ok, estás poniendo una de mis canciones, lo acepto, no le voy a cobrar. Sí. Pero imagínate que hay alguien que no, que hay alguien que dice, estás usando mi canción, entonces voy a meter una demanda. ¿Y a quién van a demandar? A YouTube. ¿Por qué? Okay. Porque está permitiendo que todos sus usuarios suban contenido libre de, contenido con copyright sin ningún tipo de amonestación. Entonces, ¿quién es el que pierde dinero? Pues YouTube, ¿no? Así. Entonces, creo que más que nada es una medida que tomó YouTube, que obviamente le termina afectando a todos los creadores de contenido en esta plataforma. Pero hasta cierto punto es cierto. O sea, no te puedes detener a pensar en las pequeñas posibilidades de que pueda pasar. Tienes que tomar medidas drásticas. Por ejemplo, YouTube, es lo que te decía. No puede estar esperando a que ninguno de los autores venga y le reclame. Tiene que estar un paso más adelante y pensar que todos les van a reclamar. Entonces, para eso es las medidas. Sí, pues sí, o sea, se evita de muchos problemas, pero es que también, pues es que sí es como que todos coludos o todos rabones. Exacto. O sea, por uno, como dicen, por justos pagan justos por pecadores, ¿no? Uh-huh. O sea, quizá haya persona que sí esté trabajando bien, no sé, en analizar una canción, analizar una película, pero por las personas que están subiendo contenido que no es suyo y además, como dices, está ganando dinero y lo está haciendo pasar por suyo, aunque le dé reconocimiento al artista y esté ganando pues dinero, pues también en esa parte sí no la considero justa. Y creo que sí se me hace una medida correcta de, pues en este caso de YouTube, pues ponerla, ¿no? Para que evitarse este tipo de problemas. Pero quizá también siento que YouTube es muy estricto. O sea, creo que sí tiene la opción como que de, no sé cómo se dice, pues mandar como que un mensaje de, oye, ¿sabes qué? Creo que te equivocaste en tu algoritmo, analízalo, pero que lo analice una persona y vea si realmente infringe estas normas, ¿no? Porque, pues, siguiendo, no sé, tus lineamientos, no estoy infringiendo ninguna norma y solamente porque un algoritmo lo dice, pues tampoco no quiere decir que sea cierto. Pero creo que estaba viendo la otra vez un video que se tarda muchísimo en dar respuestas YouTube. Sí, es que imagínate, son millones de usuarios. No, es que son un buen de videos. Millones de usuarios te pidan pues sí, una revisión de tu contenido para que te puedan dar una solución a tu problema. Pues está muy, muy cabrón. Sí, la neta está muy difícil. Te imaginas todos los usuarios al mismo tiempo subieron una parte de una canción y de repente reciban esa queja y sí está muy difícil analizarlo así. Entonces, quizá ahí lo que pueden hacer es ir puliendo poco a poco más su algoritmo. Sí, o generar otros algoritmos que
ayuden a hacer ese proceso un poco más fácil y más detallado, ¿no? Porque como tú dices, no puede ser que personas que se esfuercen en su contenido y solamente porque pusieron 16 segundos, un segundo más de lo que necesitaban en su video, pues ya todo su contenido valió, ¿no? Imagínate el video sea de 20 minutos y solamente por 16 segundos ya no generen, ¿no? Porque también están trabajando de eso, están viviendo de eso. Sí, al final de cuentas también es un trabajo que se paga y todo eso, ¿no? O sea. Pero por ejemplo, en esta ley, la parte de los libros, también según se van a cancelar todo ese tipo de, ¿cómo se llama? De páginas que promueven, no sé, por ejemplo, la difusión de libros científicos, difusión de este tipo de información, se van a prohibir por lo mismo, por el derecho de autor. Uh-huh. O sea, y si son, creo que habían varios sitios específicos que sí son fuente confiable, que ya los van a quitar. Entonces te van a quedar solamente las fuentes que no son confiables. Es ahí entonces donde te digo, regresamos a lo de la educación, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? Si te están quitando lo poco verídico que hay, pues te vas a tener que conformar con lo que te están diciendo otras personas. Ajá, y en este punto va a haber más desinformación. Quizá apoyo la parte de los derechos de autor, porque sí, como si yo creara canciones y alguien más estaría ganando, pues sí me daría coraje, ¿no? Porque yo me esforcé. Pero por ejemplo, en una página científica que lo que hace es un bienestar para transmitir la información, se censure, pues sí se me hace muy incongruente, porque pues es una fuente de conocimiento para muchas personas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la educación va a ser propiedad privada. Sí, y además en este tiempo de que ya todo se está haciendo en línea, que todo se está haciendo a través de internet, ya no tengas fuentes confiables. Si de por sí es difícil encontrar fuentes confiables, es difícil encontrar un sitio que digas, ok, de este sitio sí me gusta su información, sé que sí está avalada, no sé, por profesores, por gente que se dedica a eso. Ahora va a ser peor, porque solamente quizá por citar a algún otro autor ya no va a poder ser válida esa información. Pues es a lo que nos atenemos. Sinceramente siento que la desinformación siempre está, pero el hecho de que la educación tenga que privatizarse, sí es un golpe muy bajo a todo el país, ¿no? Pues a todas las personas, porque si de por sí hay muchas personas que no cuentan con los recursos para accesar a información confiable, a un libro, y quizá tengan recursos para accesar por internet, pues se va a quitar esa fuente. Entonces van a tener que hacer otro tipo de cosas, pues por ejemplo, no sé, ya robar o ese tipo de cosas, porque la educación es primaria para que una sociedad sobresalga. Sí. Y bueno, creo que también influye mucho el tipo de gobierno, ¿no? O más que nada los fines con los que se hacen. Por ejemplo, tú me mencionabas sobre lo de los libros científicos, ¿no? Ok, a lo mejor en ese aspecto sea un punto malo, ¿no? Pero igual hay puntos buenos en otros aspectos. Y creo que eso también influye mucho dentro de cada país. Por ejemplo, hay muchos países que censuran, pero censuran de otra manera, censuran otro tipo de información. A lo mejor apoyan más la información, en este caso como educación y todo este tipo de rollo para aprender, para informarte. Pero todo lo que tenga que ver con violencia, pornografía, todo eso lo censuran y tienen muy bien controlado. Como por ejemplo, no sé, China. Sí. Que China tiene muy bien controlado lo de las redes sociales, ¿no? Que no tiene permitido Facebook, ni siquiera Google, ni YouTube, ni Instagram, que entren dentro de su país, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que dentro de estas redes sociales hay mucha información paranoica, mucha información a lo mejor de violencia, mucha información de guerras, mucha información de cosas que el gobierno no le conviene o le perjudica, le afecta. Entonces, hasta cierto punto, China siento que también por eso mismo ha progresado mucho, porque hasta cierto punto restringe mucho a sus ciudadanos en cuanto a información maliciosa, por así decirlo. Y siento que sí es otro tipo de panorama, o sea, es otro tipo de cómo ver la censura, porque la censura está a su máximo esplendor dentro de China. Sí, pero ahí siento que pierden
su parte individual de cada persona. O sea, por ejemplo, es muy común que tú como persona digas, es que todos los chinos son iguales. Y ves videos de China que los ves y siempre haciendo los mismos, siempre siendo muy rutinario. Y es que el gobierno o la sociedad se ha moldeado a un cuadro. O sea, son muy rígidos. O sea, no se permiten expresar, no se permiten ir más allá de lo que el gobierno les dice. Ok, quizás sí sea una sociedad muy económicamente que ha prosperado mucho. Y es que todo está muy controlado porque cada cosita que hagas, por ejemplo, dentro de internet, siempre tiene que ir vinculado con tu ID. Entonces, todos saben qué es lo que estás haciendo en internet. Sí. Es una de las cosas muy locas que tiene este gobierno, que en cuanto a su tecnología y poder saber qué es lo que estás haciendo en el momento en el que estés, siento que hasta da un poquito de miedo, ¿no? Pues es que da miedo. O sea, nosotros nos sentimos con la libertad de, ok, quizá una persona me pueda rastrear lo que estoy haciendo, pero sabes que esa persona lo hace con fines de, pues, obtener información, o sea, un hacker, información bancaria. Pero ya que el mismo gobierno te esté monitoreando para buscar algo, pues se me hace a mí pues pierdes esa parte de dudar, de investigar. O sea, mejor no investigo. O sea, mejor me quedo así con lo que ellos me dicen y ya. O sea, que entras en una parte de conformismo y como te digo, te haces cuadrado en la forma de pensar a lo que el gobierno quiere. Por ejemplo, en esta parte de, retomando o regresando un parte aquí en México, de los libros que nos dan, por ejemplo, en educación básica. O sea, ¿quién nos dice que esa información que nos están dando es válida? O sea, no sé, por ejemplo, se ha visto mucho de que siempre se toma como malo a Porfirio Díaz. Siempre es como que la persona mala, o Santana también es como que la persona mala. Ah, sí, chale. O sea, realmente, pero no sabemos realmente lo que pasó. Nos dicen, vendió gran parte de México, pero no tenemos ese contexto real de lo que pasó. O por ejemplo, a Benito Juárez siempre se le ha tachado como de los mejores presidentes del mundo de México. Del mundo. Pero realmente también hizo cosas que no son tan correctas. Tan chidas, o sea, prohibió muchas cosas, impuso muchas cosas que eran, pues, o sea, muy estricto. Era muy cuadrado en su manera de gobernar. Y el que prosperó más fue Porfirio Díaz. O sea, y realmente estoy seguro que si no hubiera existido un Porfirio Díaz, Benito Juárez hubiera entrado a una dictadura. Dictadura. Ok, una dictadura. Aquí en México. Okay. Entonces, o sea, quizás ya no se hablara de ¿cómo se llama? De Porfirio como el dictador, sino como Benito. Okay. Entonces, esa es como nos van moldeando esa información que nos están transmitiendo. No, y también depende de las creencias de cada país, de la cultura, de la educación de cada país, el cómo te vayas formando, el cómo vayas aceptando las cosas que te van imponiendo muchas veces hasta en tu propia familia. Por ejemplo, hablábamos en las escuelas, el propio gobierno, cómo tu propia educación forja el propio gobierno. A pesar de que a lo mejor tú tengas ideas diferentes, es porque desde antes ya se ha hecho así. Ok, han cambiado muchísimas cosas, como tú dices, ha habido como procesos, pero al final de cuentas son muy diferentes gracias a las culturas, gracias a las creencias que se tienen dentro de cada región. Y es por lo cual China es muy cuadrado, es por lo cual Rusia, no sé, se tiene como que una visión muy también estricta, ¿no? Muy rígida. Es también como Alemania es como que uno de los países como que con mayor índice de educación, o igual Finlandia, ¿no? Sí. Es gracias a esa cultura que se ha tenido y a esa forma de educar a sus hijos. Siento que es como que lo más importante, el cómo forjas a las nuevas generaciones. Y sí, es que también como mencionabas desde hace rato, la educación no ha cambiado. De hecho, no sé si sabías que hay un modelo educativo que se llama Montessori. No. O sea, tal cual ahí no te enseñan. Por ejemplo, tú vas a la escuela y te dicen dibuja una flor. Pero es muy común que el profesor dibuje la flor en el pizarrón y te diga así se tiene que dibujar. Y si no lo haces así, exacto. O sea, está mal.
Entonces te limita como persona. Limita tu creatividad. Es que el sistema educativo lo que hace es limitar tu creatividad, limita a tu razonamiento y solamente te propones a una autoridad lo que él te dé. Entonces lo que hace Montessori es de, ok, dibuja una flor. ¿Cómo son las flores? Y te hace que tú dibujes y que tú hagas muchas cosas. Por ejemplo, yo veo a mi sobrino, a una de mis sobrinas que le gusta mucho dibujar, le gusta mucho pintar. Y a veces mi hermana le dice, no, es que tiene mucho dibujo, es que tiene mucho color. Y digo, pues es que tal cual ella se quiere expresar así. Sí. O sea, tal cual ella quiere pues transmitir lo que está sintiendo, transmitir a través de su dibujo. No tenemos por qué limitar la imaginación de un niño. Y mucho menos su pensamiento crítico. Porque, por ejemplo, los niños son mucho de cuestionar todas las cosas, de preguntar todo. Pero los padres, pues solamente para evadir ese tipo de preguntas, lo que dicen es, pues no sé. O no, ese tema no se habla. Y desde ahí te empiezas a censurar y empiezas a generar esa falta de conocimiento, de pensamiento crítico que se necesita para que una sociedad prospere. Pensamiento crítico, pendejo. No. Es que eso lo vi en un video de un men, pero no me acuerdo bien su nombre, que dice esa frase, pero bueno. Entiendo realmente todo lo que me dices y siento que aquí es donde entra una cierta normalización. Sí. En todo esto que es el tema de la censura, ¿no? El cómo dentro de tu familia hay ciertas normas, como tú lo mencionabas, en cada organización, en el gobierno, siempre existe una normalización que a lo mejor sí puede ir variando, puede ir cambiando con respecto al tiempo, pero al final de cuentas el fin es el mismo: limitar o reprimir la forma de expresarte y no dejar que seas realmente tú. Es como un control. Entonces esta normalización siento que ha cambiado, por ejemplo, en los programas de televisión, ¿no? De que antes estaba mal decir palabras antisonantes, ¿no? Sí. Y ahorita ves un programa de televisión, no sé, de esos como Venga la Alegría y todo eso, Sí. Que ya se permiten decir palabras como güey o cosas así, y ya sin ningún problema. Siento que esta normalización, más que darte más libertad, es como soltarte un poco la cuerda para que estés dentro de una zona de confort que la sociedad necesita. Porque no sé si te has dado cuenta, pero últimamente siento que las personas como que les gusta más como que expresarse o llamar la atención. Entonces siento que el gobierno lo nota, pero más que callarlos, les da cierta libertad, visibilidad, pero controlada. Es, por ejemplo, todas esas manifestaciones que se dan aquí en la Ciudad de México, que pues antes de la cuarentena pues eran muy seguido, y a cada ratito cerraban Reforma y todo eso, pero realmente siento que solamente el gobierno dice, ok, manifiéstense, solamente van a cerrar la calle un día y ya. Ajá, no, como que no le dan mucha importancia, ¿no? Pero es que, o sea, están imponiendo su libertad de expresión, nosotros no les vamos a hacer nada, pero pues también no les vamos a hacer caso a lo que están pidiendo. Exacto. Entonces se tiene que buscar la manera de que se cambie esta manera de cómo se ven estas manifestaciones también. Por ejemplo, también está mucho las marchas feministas, que muchas personas las atacan y las quieren censurar, se burlan de ellas, pero es porque también el sistema no deja que la mujer se exprese. Sí. Y como estamos viviendo en un cambio de transición en la sociedad, donde la mujer ya puede ser más libre, entre comillas, porque todavía hay mucha represión, la gente, el gobierno la censura. Por ejemplo, también la parte de los monumentos. O sea, mucha gente las criticaba por atacar los monumentos, por romperlos y todo eso, y decían, no, es que cómo pueden hacer eso. Pero llegó las manifestaciones de cuando fue lo de George Floyd en Estados Unidos, que rompían todos y todos decían, no, muy bien, qué bueno que estén rompiendo todo eso. Entonces entra esta doble moral, ¿no? Ajá, o sea, las personas solamente para aquellos que les es válido,
manifestarse, es como los van a apoyar. Y como las mujeres están reprimidas, tú no puedes expresarte de esta manera, solamente un sector sí se puede expresar de esa manera. Entonces están censurando o quieren censurar a la forma en cómo se están expresando las mujeres. Otro ejemplo también dentro de cómo ha evolucionado la censura dentro de una sociedad es, por ejemplo, el hecho de la homosexualidad. Oh, sí. De que antes estaba súper penalizado meter este tema de la homosexualidad en, por ejemplo, una película. Sí. Estaba súper mal visto. Y ahorita están tomando... Siento que... No sé si sea cierto o no, pero siento que están tomando este levantamiento LGBT y homosexual y todo eso, esa unión que se está formando. Siento que muchas empresas o muchos creadores de contenido, lo que sea, se están tomando un poco de eso para tener un poco más de... Sí, de alcance. Entonces, sí, hasta cierto punto, sí se está quitando un poco la censura de cómo se ve la homosexualidad y todo eso en el día a día, pero también siento que lo están tomando de una manera como de conveniencia. Sí, para generar una buena imagen a lo que las cosas están, ¿cómo se llama? Se están dando. Entonces, más de inclusividad, están aprovechándose. Eso es lo que a veces siento. Sí, de hecho sí, porque no es como que lo piensen realmente. Siento que a veces muchas empresas ni siquiera creen en ese tipo de movimientos. Pero es lo que se vende. Ajá, es lo que está generando. Y el capitalismo está haciendo como que, pues lo que vende es lo que voy a dar. Sí. O sea, la gente está pidiendo esto, yo es lo que le voy a dar. Por ejemplo, ahorita que tomas el tema de la sexualidad, me recuerda mucho el capítulo de Merlí, donde llega el chavo nuevo que se sienta al lado de Bruno. Ay, se me fue el nombre. No, ¿cómo se llama? El que es gay y que dice que abiertamente que es gay. Sí, ya sé quién es, pero no me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Pero llega este chavo y ya ves que Bruno pues es gay. Gay de closet, ¿no? Ajá, y le da miedo expresar, o sea, le da miedo que todos se enteren, le da miedo que se enteren que tiene, ¿cómo se llama? Estas preferencias sexuales. No, y además que va a ballet. Ah, sí, va a ballet, sí. Entonces cuando ve este chavo que se expresa libremente, él empieza también a expresarse libremente de acuerdo a lo que él quiere. O también, por ejemplo, la parte cuando llega Kima. Ah, sí. Ahí podemos ver la represión que está teniendo esta Coralina, la directora, de hasta que la quiere correr porque no quiere que una profesora trans esté dando clases en su escuela, porque ella lo considera incorrecto. Entonces ahí también es el punto de que cuando un gobierno, el Estado, se está viendo tambaleado por un agente externo, en este caso que fue Kima, se va a sentir amenazado. Es cuando busca censurarlo. Sí, que hasta hizo lo posible porque viniera vestido pues como se supone los hombres se tienen que vestir, para que ya no diera clases. Pero todos se apoyaron a este movimiento de libertad que les dio Kima, que ya ves que hicieron el partido de fútbol, y pues Coralina al final se fue. Uh-huh. Y todos la apoyaron. O sea, al sistema no le quedó de otra más que adaptarse a lo que la sociedad, en este caso a lo que los alumnos querían. Y siento que al final de cuentas ese es como que los pasos pequeños que está dando, pues ahora sí que el Estado, ¿no? Que está dando el pueblo, mejor dicho. Son pequeños pasos hacia una libre expresión, hacia una libre forma de entender un poco mejor el contexto que se está viviendo actualmente, e incluso cosas que han estado antes y que se tienen que tener un cambio forzoso para poder aprender que la censura, pues al final de cuentas no deja nada chido. Digo, ahí ya tocamos temas como los del derecho de autor, donde sí se tiene como que generar un pequeño esfuerzo más para poder aprovecharlo y poder en este caso los autores que tengan unas regalías gracias a su trabajo y todo eso. Pero es que hay muchos puntos de vista, y más hablando de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me acordé sobre los derechos de autor, la otra vez leí o vi un video, no me acuerdo si fue un video,
en donde hablaban sobre Espera, la Oliver. Así se llamaba el personaje. Ok. Oliver, Okay, sí. Oliver se llamaba, sí, no me acordaba. Sí, ya, perdón, Gracias. sí, continúa. Sí, hablaba sobre la Torre Eiffel. Ajá. De que el creador de la Torre Eiffel había hecho. Pues él tenía su derecho de autor, ¿no? Él tenía la patente. Entonces, pues podía hacer lo que quisieran. Él podía hacer lo que quisiera, pues, con la Torre Eiffel. Pero después de su muerte, pues el derecho de autor que él tenía, pues desapareció. Entonces ya fue como de uso público. Entonces ya se puede tomar fotos y todo eso. Pero con la remodelación que le hicieron a la Torre Eiffel, le pusieron lucecitas. Entonces esa patente de las puras luces genera que no puedan tomarle foto a la Torre Eiffel de noche y subirlas a internet. No. En serio, y que si lo hacen obviamente están infringiendo una ley, ¿no? Uh-huh. En teoría, obviamente si tú buscas ahorita Torre Eiffel de noche, no va a haber tantas fotos, por lo mismo. Obviamente sí va a haber unas que otras que no están cumpliendo la ley, que están cometiendo un delito, pero no hay tantas fotos de noche por lo mismo, por ese derecho de autor que no los deja. Que no, eso sí, no sabía eso, pero como te digo, también es parte de intereses o de ideas que quizá tengan pues en este caso, no sé, el autor, ¿no? El que hizo la de las luces. Traigo dos casos que se me hacen como que, pues no sé, se me hacen interesantes, platicarlos, que son de personajes, pues, históricos que todos conocemos. Es muy común que se diga que la iglesia reprime las ideas que se piensan, ¿no? Sí. O sea, es muy común. Por ejemplo, uno de ellos fue Galileo, que dijo que ¿cómo se llama? Que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero la iglesia lo condenó porque decía que no, porque quitaba a la Tierra del centro del universo, ¿no? Ajá. Y lo ponía alrededor del Sol. Pero no solamente la iglesia ha condenado, también la ciencia condena a las personas que ¿Un ejemplo? Por ejemplo, traigo el de ¿cómo se llama? El de Alfred Wegener. No sé si se diga así, Wegener, pero él fue el que propuso que Sudáfrica embonaba con Sudamérica. Ya ves que embonan, o sea, embonan ahí perfectamente, y él fue el primero que propuso que los continentes estaban juntos antes. Pero toda la comunidad científica se burló de él. Chale. Lo atacó. Y por ejemplo, cuando fue el caso de Galileo, también se burlaron. Y ahora, sí. También se burlaron. O sea, también se burlaron de él. Pero aquí lo que quiero recalcar es que no es que sea la iglesia, no es que sea el gobierno, no es que sea ¿cómo se llama? La ciencia, sino es la comunidad en la cual te estás desenvolviendo la que te limita y la que te dice qué es lo que puedes decir y qué no. En el caso de Galileo, pues fue la censura de que ya no estamos en el centro del universo, pero en el caso de Wegener fue el hecho de que pues parecía ridículo, ¿no? Uh-huh. Y al final se demostró, ambas teorías se demostraron, al de los que dijeron los dos, y creo que también entra el punto de que cuando el sistema, como te decía, se ve amenazado por un agente que es diferente a lo que está acostumbrado, a esa normalidad a la cual está acostumbrado, tambalea y se burla. Lo que a mí en el caso de las feministas, sí, el sistema patriarcal en el que estamos viviendo se burla de las feministas, porque una mujer no puede sobresalir en este sistema. Okay. Entonces, o sea, siempre hay ese punto de burla o de querer callar, de querer censurar todo aquello que no esté de acuerdo a la norma a la cual estamos acostumbrados a vivir. Pero pues esta norma se tiene que ir rompiendo, porque la manera en cómo se va viviendo día a día al pasar de los años va cambiando. Como la homosexualidad también va cambiando, y se tiene que dar visibilidad al hecho de poder expresarte libremente. Y el poder conocer no solamente un punto de vista. Digo, al final de cuentas somos aprendizaje, ¿no? Estamos hechos como de retroalimentación. No enfrascarnos nada más en algo que te digan o en algo que sabes y ya, sino investigar, aprender lo más que se pueda para poder tener un criterio un poco más amplio, ¿no? Sí, poder generar un razonamiento pues más propio, y que dé esta libertad a cualquier persona de poder expresarse pues a través de cómo quiere ser. O sea, a través de lo que
pues quiere expresar sus emociones, sus sentimientos, no sé, la parte artística, sus canciones. Y siempre van a haber las críticas, creo que eso es muy común, siempre van a haber las críticas. Pero siento que esas críticas entran en el punto de la limitante de si me está aportando algo, pues lo voy a aceptar. Pero si me está atacando como persona que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pues no, siento que a ese punto ya no es válida su crítica. Ok, respeto tu derecho de expresarte lo que tú consideras, pero yo no lo tomo. Exacto. También el cómo tomas las cosas, ¿no? Es importante en la forma en cómo te forjas. Porque tampoco se vale de que, por ejemplo, si tú tomas las críticas como algo personal, entonces ya estás dejando influenciar por otras personas y al final de cuentas dejas de ser tú. Sí, porque también entra la parte de la inteligencia emocional de como persona. O sea, si por ejemplo estamos nosotros haciendo este podcast y alguien nos dice, pues es que ustedes están gordos, no pueden hacer podcast, y es como que, pues que tiene que ver mi gordura, ¿no? O sea sí estoy gordo, pero... Sí estoy gordo, pero no quiere decir que no pueda expresarme libremente, ¿no? Entonces, creo que también es saber como personas hasta qué punto tomamos como válida esa información o ese comentario que nos están haciendo. Crítica, ¿no? Ajá, o sea, como digo, las personas son libres de comentar lo que quieran, pero también está la otra parte, de que nosotros somos libres de tomarlo como nosotros queramos. O sea, quizá evitar ese comentario, es ok, está bien cómo te expresas, pero pues yo no lo apoyo y hasta ahí. O sea, ya no le doy más importancia porque como persona pues no me está nutriendo, no va como conmigo. Y tampoco no quiere decir que nos cerremos al de, ok, no voy a aceptar nada, solamente voy a aceptar lo que yo pienso, pero sí estar como que desenvolviéndonos en un ambiente donde, o buscar ese relacionamiento con personas que nos generen y nos aporten más de lo que nos están diciendo, nos están criticando. Ok, me gustó mucho. Siento que pudimos como que manejar un poco más el tema de la censura para poder enfocarlo un poco más personalmente, ¿no? Al cómo vivimos en nuestra cotidianeidad. Sí. No sé si lo dije bien. Pero, ¿te parece si pasamos a las preguntas? Sí, me late a pasar a las preguntas de Instagram. Instagram. Fue un recordatorio a todas las personas que nos están escuchando. Síganos en Instagram, ahí estamos subiendo preguntas previas a la grabación de este podcast para leerlas y analizarlas un poquitirri con sus comentarios. Entonces, ¿quieres comenzar? Si quieres. Yo puse la pregunta de: ¿crees que el gobierno use la censura para ocultar la verdad? Fue uno de los temas que hablamos, creo que al principio, ¿no? Sí. Y como tal, yo pienso que sí, pero no nada más el gobierno. Siento que lo que dijimos al principio es muy cierto. Si en tu propia familia se aplica la censura, si en las escuelas se aplica la censura, es obvio que el gobierno aplique la censura. Muchas veces nos va a censurar la verdad, una verdad que no quieren que conozcamos, pero muchas veces esa censura no es para afectarnos a nosotros, sino también para poder controlar o poder tener un control sobre la información que se está divulgando. Entonces siento que sí, el gobierno censura, pero también nosotros nos censuramos a nosotros mismos. Desde los temas tabúes que tenemos, desde el tener este tema del racismo entre nosotros mismos y echarle la culpa al gobierno. O sea, creo que todo siempre empieza desde nosotros y ya. Ok. De hecho sí, porque pues es que es lo que abordamos en todo, o sea, en todo el tema. Quizá no sea el gobierno, en este caso la pregunta fue enfocada al gobierno, pero en todos los ámbitos en el que nos vamos a desenvolver siempre van a haber reglas, siempre va a haber esa censura de puedes decir esto y no puedes hacer esto. Pero creo que también tenemos la libertad de, ok, no me puedo salir de este grupo de personas, lo cual no están compartiendo la misma idea que yo, y me voy a un grupo donde me sienta más a gusto, me sienta más escuchado. Como el tema que ya tocamos de la homosexualidad, ¿no? Se tuvo que hacer un grupo en donde se compartiera.
ese... Y ese grupo se fue haciendo más fuerte, empezó a tomar más fuerza, empezó a expresarse con mayor libertad y actualmente creo que es un tema ya no tabú como lo era antes, ya es un tema más libre y cualquier persona, si se siente reprimida por ser homosexual, quizás sí sea todavía porque hay sesgos de la sociedad que lo reprime, Sí. pero más es por la cultura y la educación que tienen sus padres al no aceptar pues a una persona que acepte pues que le gustan los hombres o le gustan las mujeres o diferente forma de expresar el amor hacia las demás personas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, aquí yo retomo mi pregunta, que es, ¿creen que la censura sea una solución a los problemas de la sociedad? Y pues la respuesta fue de muchos es que no. Y decían que también que poca censura es necesaria siempre, que no todo puede roer el mismo tipo de hueso, el mismo tipo de perspectiva. Creo que como sociedad siempre debe de haber una parte de que quizá no nos diga, pero que no nos deje salir de un camino como sociedad. O sea, por ejemplo, el hecho de la violencia. Okay. Por ejemplo, si fuéramos libre de expresión total, pues por ejemplo los narcos van a poder transmitir la manera en cómo están asesinando gente, ¿no? Que están siendo libres de pues de expresarse, de transmitir lo que ellos quieren, pero creo que esto no nutre a la sociedad. Y es extrapolándolo a lo que decía hace rato, a las personas, es si tú como persona lo que te están diciendo, lo que te están pasando, no te está nutriendo, pues lo dejas, lo haces a un lado, lo censuras. Pero hay que como sociedad es lo mismo. Si como sociedad este tipo de actos, violencia, comentarios racistas, no se está aportando nada bueno para nuestro crecimiento como sociedad, pues lo censuramos. En este caso la violencia o lo que pasó en Estados Unidos. O sea, siempre hay que buscar esta manera de como sociedad vamos a ir creciendo más y que para todos sea el mejor beneficio alguno. En este caso, por ejemplo, los narcos pues no se van a sentir beneficiados por ese tipo de censura, sí, y siempre se van a vivir limitados, pero es porque la violencia desde mi punto de vista no es justificada y nunca va a ser válida como una opinión. Es como la frase de mucho de algo también está mal, ¿no? Sí. Y por ejemplo, no sé si tenga mucho que ver, pero me acordé de un video sobre el universo 25, no sé si has escuchado de hablar de eso. No. Es un experimento que, no me acuerdo del científico que lo realizó, pero es sobre ratas que meten en un contenedor, es como un paraíso de ratas, okay, su hábitat de ratas, en donde literal les dan todo, les dan comida, les dan sus lugares para descansar, lo que sea, y es un constante darles comida diariamente. ¿Para qué? Pues para que no pasen hambre, para que no pasen ninguna cosa que les pueda afectar en su vida, ¿no? Sí. De las ratas. Y cómo a través del tiempo, a través de los días, las ratas van cambiando sus objetivos y su forma de enfocar su supervivencia o su vida. Porque a lo mejor si tú lo piensas, imagínate que te den todo, que te den dinero, que te den comida, vives feliz, ¿no? Muchos creeríamos que viviríamos felices para siempre. Pero las ratas no. Las ratas evolucionaron de una manera que se volvieron agresivas, se volvieron en secciones, en pequeños grupitos, en donde unas ya no les importaban otras ratas, donde algunas al principio se reproducían al 1000 por hora y después ya nada. Otros se volvieron homosexuales, otros no, o sea, y al final todas murieron. ¿Por qué? Porque se mataron entre sí. Sí. Al final de cuentas, esa felicidad, ese paraíso, se volvió nada. Entonces, siento que sí, el mucho de algo está mal. En este caso, le dieron todo a las ratas y llegaron a su propio fin. Siento que nuestra sociedad no está tan mal en esos momentos, pero siempre buscar un equilibrio, como lo decía el comentario, ¿no? Buscar ese punto en donde no sea ni tan censurado ni tan libre de expresión. Sí. ¿Por qué? Porque si te dan rienda suelta, no sabes hasta dónde vas a llegar. Es por algo que existen normas en nuestra sociedad. Es por algo que existen leyes. ¿Para qué? Para que no podamos ir por la calle matando a las personas. Para que no podamos ir por la calle difamando a las personas. Entonces,
concuerdo al 100% de que hay que haber un equilibrio dentro del bien en este caso y el mal, como el yin y el yang, ¿no? Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo en eso, pero eso es en una sociedad que se está rigiendo por normas que nos están imponiendo o que se están dando, por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quién sabe qué fue eso? Pero, por ejemplo, ¿por qué vivir o por qué pensar en una sociedad que se rija a través de normas? ¿Por qué no vivir en una sociedad que su principal objetivo sea el crecimiento de todos, emocional, espiritual, intelectual, pero que no se base en imponer normas? O sea, que se base de acuerdo a cuál es lo mejor de todo y no en una ley que nos están imponiendo. O sea, saber desde nosotros mismos, desde la educación, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. O sea, que hasta qué punto yo me voy a expresar y hasta qué punto no. ¿Por qué siempre buscar una sociedad a la cual se rija a través de lo que nos va a decir el gobierno, lo cual nos va a decir nuestros superiores, sino buscar la manera de expresarnos libremente? Y aquí me gustaría comentar algo rápido. Es un filósofo que es, ¿cómo se llama? Bakunin. Tiene un libro que se llama espera, se me fue el nombre. Yo espero. No, espera. Es Bakunin, la iglesia y el Estado se llama. Y aborda esta parte de no necesitamos ninguna iglesia, ningún Estado que nos imponga sus reglas, porque como sociedad o como personas podemos vivir en armonía sin la necesidad de que nos impongan algo. O sea, podemos crecer como personas sin esa imposición de qué es lo que debemos de aprender, qué camino debemos de tomar. Pero ahí creo que necesita un cambio completamente radical de toda la sociedad y de todo el mundo, porque tal cual desde chicos siempre nos educan a qué es lo que nos va a decir nuestro papá. O sea, siempre estamos acostumbrados a que nos digan, que nos manden, a que nos digan qué hacer. Entonces, también pensar en una sociedad que nos lleve a que no necesitemos del Estado para poder regularnos nosotros mismos, que sea nuestro propio pensamiento crítico lo que nos guíe. Pero pues obviamente esto es pensar de una manera un poco también fantasiosa, porque hay muchas circunstancias que se dejan a un lado, ¿no? Y muchos aspectos quizá de educación también que se están dejando a un lado, porque pues realmente, como mencionaba al principio, no todas las personas pueden accesar a una educación pues de calidad. Exacto. Yo pienso que si el Estado se enfocara un poco más a brindar una educación de calidad, siento que la sociedad, como tú lo mencionas, sí cambiaría. Quizás no de forma tan fantasiosa como lo mencionabas, pero sí había un cambio drástico dentro del cómo somos, del cómo nos comportamos en una sociedad. Sí, o sea, es que realmente lo primordial aquí es la sociedad, o sea, digo, la educación. La educación es primordial y tenemos que buscar una sociedad que su principal fuente sea la educación, que se rija a través de la educación, de los valores, para que tú como persona te puedas expresar y puedas ser libre, pero pues también poniéndote tus propios límites, que no necesites un externo para transmitir lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Pues sí, pues bueno, pues ya estamos llegando al final de este podcast. Esperemos podcast. Los que llegaron hasta aquí les haya agradado. Y pues, como queremos que se haga costumbre el recomendar canciones, yo les traigo una canción muy, muy interesante, porque tal cual la canción no habla de la censura, pero fue censurada. Ay, a ver. Ok. O sea, entonces yo también tengo muchas. No, o sea, sí habla como que estos temas como controversiales. Ok. Es la Like a Prayer de Madonna. Esta canción se basa principalmente porque es un video muy controversial. Okay. Bueno, lo voy a narrar de manera general. Es de un asesinato que se da dentro del video. Lo cometieron personas blancas. Y bueno, iba a ser una violación. Y la persona afroamericana de color llegó a ayudar a la chava que quería más bien que se iba a ser violada. Y los policías llegaron y los detuvieron a él. Y a los que fueron los culpables, que fueron blancos, los
los dejaron ir. Okay. Entonces aquí lo que quiere hacer esta Madonna es criticar a este racismo que se vive en Estados Unidos. Yeah. Y la censura fue por parte de la iglesia, porque tal cual lo que pasa dentro del video es que entra Madonna en este caso a la iglesia y ve a un santo negro y lo besa y el santo revive y todo eso. Entonces la iglesia lo censuró porque decía que no podía Madonna no podía utilizar las cuestiones religiosas para expresar o para transmitir el problema de racismo que está viviendo Estados Unidos. Okay. Entonces por eso se censuró. De hecho el Papa, que en ese entonces era Juan Pablo II, la criticó por lo mismo, por el video tan polémico que generó. Entonces, ¿cómo se llama otra vez la canción, por favor? Like a Prayer. Like a Prayer. De Madonna. De Madonna, ok. De Madonna. Y pues bueno, no sé si tengas algún otro comentario que decir. No, pero bueno, sí, un pequeño comentario. Yo como tal tampoco encontré una canción que hable sobre la censura como tal, pero sí tengo como una pequeña espinita sobre eso, en el hecho de cómo hay canciones de que hablan solamente porque mencionan una palabra antisonante, la censura, ¿no? Okay. Y como otras canciones que hablan de un contexto gigante, como lo que es una violación, no la censuren y no es tan mal hablada. Es más como que también depende del enfoque de esta canción, pero por ejemplo yo me refiero a la canción de Scorpions que se llama Daddy's Girl, en donde pues el nombre lo dice, ¿no? Niña de papá. Ajá. En donde habla literalmente de, no lo dice específicamente, pero el contexto te habla de una violación. Ok. Entonces, como esta canción no es tan censurada en este aspecto, o a lo mejor, quién sabe, a lo mejor pasó por un tipo de revisión de censura, ¿no? Pero como otras canciones, como por ejemplo Nightmare de Avenged Sevenfold, solamente porque dicen fucking, ya le censuran eso, ¿no? Entonces, siento que también estas dos canciones son buenas para poder meter este tipo de polémica de en qué se basan para poder censurar dichas canciones, ¿no? Pues sí, es que realmente hay muchas canciones que se prohíben por eso. Y creo que también al pasar de los años ya se ha permitido más esa libertad en expresarte a través de las canciones. Y pues también a través de otro contexto, no sé, dibujos, pinturas. Por ejemplo, la censura de las fotos cuando salen desnudos. Sí. Actualmente ya no se hace, como lo mencionaste hace rato, las películas. Entonces creo que la censura la vivimos día con día y esa censura pues la rige la sociedad tal cual. Entonces creo que tenemos que generar una sociedad que sea crítica y que piense por sí mismo para saber qué es lo que sí se queda, qué sí aporta como sociedad y qué se puede descartar. Pues entonces, sí, al final de cuentas, cada quien tiene su propio criterio. Cada grupo social, lo que sea, tiene su propia forma de ver las cosas. Y creo que lo que tenemos que rescatar aquí ya al final de este episodio es lo que mencionabas, ¿no? El poder ser tú, tal cual. El dejarte llevar por lo que tú eres y no por críticas de otras personas. A lo mejor sí estar libre a escuchar las recomendaciones que todos tienen, pero al final de cuentas siempre encaminado a un bienestar propio, ¿no? Sí, generar un pensamiento crítico de qué es lo mejor para mí, para mi entorno y pues avanzar con ello. Entonces, esto es todo por este podcast. Esperemos si les haya gustado. Si llegaron hasta aquí, pues se los agradecemos mucho. Los Muchas esperamos gracias. La siguiente semana en el siguiente podcast, que pues no vamos a decir de qué es, pero pues esperemos y lo disfruten. Adiós. Bye. Bye.